el estudio del libro de Romanos. Hoy veremos el capítulo número 4 de este libro, iniciando un nuevo capítulo con este entendimiento que venimos hablando, que es no frustrarnos, sino comprendernos, no frustrarnos si por ahí no podemos lograr captar qué es lo que Dios nos quiere decir por medio del apóstol Pablo en estas escrituras, sino decir, Espíritu Santo, estoy dispuesto a ser gobernado por vos, Espíritu Santo, quiero que puedas darme esa luz para poder comprender de qué se tratan las escrituras, de qué se trata este libro y este capítulo que vamos a ver hoy, que es muy lindo y hay mucho para poder utilizar, ¿no? Y con respecto a Romanos 4, vamos a hacer una especie de introducción un poquito más extensa, porque después todo lo que vamos a leer va a estar relacionado a eso, porque Romanos 4 habla mucho de Abraham, ¿eh? Es como que Abraham es, todo el capítulo está hablando de manera directa o indirecta de Abraham, y es importante entender algunas cuestiones, ¿no? Por eso vamos a hacer esta introducción antes de empezar en este capítulo. Entendiendo también de que Romanos 1, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, establecen el problema, ¿eh? ¿Cuál es el problema? A ver si se acuerdan. Es que todos somos pecadores, ¿eh? Es decir, el problema de raíz es ese. Romanos 4 es la conclusión práctica, podemos decir, ¿no? Porque Abraham mismo fue justificado por la fe, de la misma manera que nosotros encontramos la solución a ese problema a través de ser justificados por la fe en Cristo, ¿no? Acá Pablo cierra este argumento mostrando que la salvación siempre fue por gracia mediante la fe, aún antes de que existiera la ley. Por eso vamos a ir viendo el tema de Abraham, que Abraham es, a nosotros se nos dice que somos de familia de Abraham, pero no se nos dice ni de Moisés, de ninguno de los profetas, ¿no? ¿Por qué de Abraham? Porque Abraham fue el tipo de nosotros, en el sentido de que fue el que fue justificado y hecho justo a través de la fe antes de que ni siquiera exista la fe. Por eso vamos a ver, por eso todo este capítulo habla de Abraham, que podría haber utilizado alguna, no sé, Noé, podría haber utilizado, no, sin embargo, si bien la palabra de Dios habla de Noé, habla de los profetas, de los reyes, no se toma todo un capítulo para hablar de una persona, ¿no? Porque, bueno, para el judío también, Abraham era, que ya lo vamos a ver más adelante, el padre de la fe, era el padre de ellos, ¿eh? Que no hacían nada con respecto a ese supuesto padre. Y quiero comenzar con un paralelo entre Abraham y nosotros, para poder comprender por qué la palabra acá nos habla de que, bueno, eh, nos habla de Abraham y nos sitúa a nosotros en que, así como Abraham fue justificado y hecho justo a través de la fe, de la misma manera nosotros. Y quiero hablar sobre cuatro puntos rápidos. El primer punto es el que acabo de decir, que Abraham fue justificado por la fe, ¿no? Fue justificado, declarado justo ante Dios por su fe, no por sus obras, ya que era un idólatra y un pecador, Abraham. Es importante entender eso. ¿Cuándo fue justificado? No fue justificado cuando fue circuncidado, no. Fue justificado cuando Dios lo saca de su tierra, de su parentela, que ya vamos a ver que era una familia totalmente idólatra, ¿no? La ley llega 430 años después de que Abraham fue justificado, ¿no? Eso lo vemos en Gálatas 3:17. De la misma manera, nosotros, acá donde vemos el paralelo, nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, ¿eh? Por eso dice Romanos 5:1, lo vamos a ver la semana que viene, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? En realidad ese sería como el versículo que terminaría este capítulo, por decirlo de una manera, ¿eh? Romanos 5. ¿No? Porque nos habla de que no se trata, o sea, uno constantemente no dice esto de que somos seres espirituales, pero que nos manifestamos en lo temporal, en lo terrenal, ¿no? Pero a pesar de que nosotros constantemente estamos haciendo cosas buenas, en ocasiones erradas, ¿no? Pero
tratando de buscar la guía de Dios, como siempre hablamos, pero no se trata por lo mucho o lo poco que hagamos, nacido desde nuestra intención, sino todo lo que hagamos respondiendo a su naturaleza, ¿sí? Por eso es importante esto, ¿no? La justificación, por medio de esa justificación es que tenemos paz para con Dios, es decir, estoy tranquilo a medida que voy haciendo lo que voy haciendo, porque es responder a lo que Dios quiere que haga y no hacer algo que es mío. Tú decís, bueno, pero es algo bueno, pero me canso, me agobio, se me hace difícil. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad no nació del querer de Dios, sino nació de mi buena intención. Entonces, esto de ser justificado por la fe y no por el mérito, no quiere decir que no tenemos que hacer, sino que tiene que nacer desde la naturaleza de Dios. Es decir, quiero hacer algo que aparentemente es bueno. Bueno, tengo que pedirle al Espíritu. ¿Realmente esto viene de vos o viene de mi buena intención? ¿No? Y entonces donde ahí nosotros podemos entender de que esa obra que hacemos, ¿no? Esa acción o esa actitud que vamos a tener, sí vamos a tener esa paz, esa tranquilidad para con Dios, porque viene gracias a Él, gracias a la manifestación de su vida en mí, ¿no? Exactamente. Y la cuestión práctica de este primer punto, justamente, que no necesitamos hacer méritos, sino lo que Dios quiere siempre de cada uno de nosotros es la fe, ¿no? Así como Abraham obtuvo la justificación por la fe, por creerle a Dios, nosotros de la misma manera fuimos iniciados en la fe por creerle a Dios, y no solamente eso, sino que continuamos en el camino, así como Abraham también continuó en el camino porque tuvo un montón de situaciones, circunstancias que tuvo que vivir y tuvo que seguir creyendo. De la misma manera nosotros también tenemos que seguir creyendo, y eso es lo que a Dios le agrada. A lo que a Dios le agrada no es nuestra acción en sí, sino de seguirle creyendo aunque estoy viviendo una situación completamente adversa, aunque no estoy viendo una realidad positiva, seguirle creyendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que no esté entendiendo, le sigo creyendo, y ese creerle a Dios es el que lo honra y lo que Él está buscando de nosotros, ¿eh? De que le creamos. El punto número 2 es la promesa de herencia. Abraham recibió la promesa de ser padre de muchas naciones, y Dios le dijo algo que seguramente ni entendió, porque la promesa fue para Abraham y su descendencia en singular, es decir, Cristo. Esa promesa llegaba hasta Cristo. Por eso vemos en Gálatas 3:16, dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender que es uno solo, que es Cristo. Esa herencia que tuvo, esa promesa de herencia que tuvo Abraham desde un comienzo fue en lo natural, pues le dijo, mirá las estrellas, así va a ser tu descendencia, pero también en lo espiritual, llegando a Cristo, ¿no? Por eso, el mismo Gálatas, que yo les recomiendo que después lean todo el capítulo de Gálatas, que es muy apasionante porque habla justamente de llevar a Abraham en esta eternidad, y nos abre un poco más, por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero después léanlo. Pero fíjense lo que dice Gálatas 3:8. Dice, en efecto, Gálatas 3:8, en efecto la Escritura, habiendo previsto, es decir, habiendo previsto es haber visto desde antemano, ¿no? Habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, habiendo visto desde antemano que Dios iba a justificar a las naciones por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Esto nos rompe la cabeza. Esto es decir, anunció el Evangelio a Abraham. ¿Y cuál fue ese Evangelio? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa bendecida es la justificación, ¿no? Que fue la que alcanzó Abraham por medio de la fe. Y nosotros, ¿cuál es el paralelo con nosotros? El mismo. Nosotros somos herederos junto con Cristo de todo lo que tenemos por delante, ¿no? Gálatas 3:29 mismo dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Y mismo Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Hay una herencia que tenemos
Sí. No, y eso también lo menciona en Gálatas, también en varios capítulos. Exactamente. Hay una herencia que tenemos por ser hijos de Dios, a lo mismo que tuvo esta herencia Abraham en un principio. El punto número 3 es la relación con Dios basada en la fe y no en rituales. Cuando llegó la ley, ¿no? Como Moisés, Dios nos relacionaba con ellos a través de la fe. Se relacionaba a través de rituales. No podía Dios relacionarse con ellos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque era a través del sumo sacerdote, a través... Sin embargo, con Abraham fue completamente distinto. Hay pasajes bíblicos cuando le da la promesa que aparece Dios mismo a su casa, aparece, caminó con Dios. Y qué tremendo ese pasaje, no me acuerdo bien dónde está. Pero dice de que se le apareció Dios mismo a Abraham, y Abraham le dijo, bueno, espérame si he hallado gracia delante de ti, que voy a preparar para comer. Y dice que mató un becerro, le preparó la comida, agarró 20 kilos de harina y preparó pan. Y mientras tanto Dios lo estaba esperando. ¿Eh? Esto es tremendo como nosotros vemos la impaciencia humana de este tiempo. En aquel tiempo era tan pero tan distinto, ¿no? Tan distinto. Y la relación que tenía con Dios era en base a la fe, al igual que nosotros, no en base a rituales. Y el cuarto punto es que la fe de Abraham, al igual que nosotros, es probada. Como venimos hablando en este tiempo, ¿no? Si hay algo que es probado en nosotros es nuestra fe. No es nuestra paciencia, ni siquiera el amor es probado, es nuestra fe es probada. Lo mismo que pasó con Abraham. Su fe fue probada y se manifestó en hechos concretos. Primero obedeció al salir de su tierra. Después estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo. Fue una prueba de fe. Y también nosotros somos llamados a esta fe. Por eso 1 de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, nosotros, al igual que Abraham, también caminamos este camino de fe, pero también tenemos una fe que es probada constantemente a través de la vida en que vivimos. Esos 4 puntos, podemos encontrar mucho más, pero estos 4 puntos encontramos justamente un paralelo muy interesante con Abraham y nuestras vidas, y es importante verlo porque ahora vamos a ir desarrollando otros puntos en base a esto. Vamos con Romanos, entonces, versículo 1, capítulo 4. Versículo 1 dice entonces, ¿están ahí? Estamos leyendo la versión NBI. En el Zoom, ¿están todos bien? Pongan un dedito. Dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero en realidad no fue así. En realidad no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Que creyó a Abraham y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Ven? Qué clarito lo que está hablando acá, ¿no? Es justificado delante de Dios. Y qué bueno que, ¿no? Como iniciamos justo la semana pasada con ese entonces, ¿no? Que ese entonces que nos decía que viene hablando del capítulo anterior, ¿sí? Que hablamos, el capítulo anterior, los últimos versículos, hablamos de esta justificación por medio no de la ley, ¿no? Sino que tuvo su cumplimiento hasta Cristo, que nos explicó el pastor la semana pasada, así que los que no lo recuerdan, los invito a que lo puedan ver en el podcast, pero, ¿no? Y ver esto, ¿no? Entonces, esto de que tuvo su cumplimiento, de que yo ya no soy justificado por las acciones que en realidad nadie podía hacerlo porque había que cumplir con un montón de mandatos, un montón de cosas que nadie podía hacerlo, ¿no? Por eso tuvo su cumplimiento en Cristo. Entonces inicia, entonces, ¿qué diremos? ¿Acaso de nuestro antepasado Abraham, ¿no? Que él sí fue justificado por la fe y lo vemos en varios pasajes, ¿no? Y todo este capítulo se trata de eso, ¿no? Entonces, saber qué es lo que sucede, ¿no? Y acá es donde podemos ahondar en estas 3 o 4 cosas que recién nos explicaba, ¿no? El pastor, esto de entender la relación de lo que
es la fe, que no es seguir rituales, que no es seguir estructuras, que no se trata del mérito, sino de esa fe que es aprobada por medio de mi obediencia, ¿no? Y entonces, con esta premisa, con este pensamiento, inicia este capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad, sí, Abraham no hubiera sido justificado por las obras, hubiera tenido que faltarse de algo, o sea, él hubiera tenido que decir, ah, bueno, yo en realidad, porque hice esto, y vemos que a lo largo de su vida, no es que vos decís, fueron cosas que se cumplieron según la ley, porque en realidad la ley no estaba. ¿Se entiende? Entonces, qué lindo poder pensar desde este lugar, ¿no? Porque hoy nosotros también no nos regimos por la ley, nos regimos por la vida de su espíritu en nosotros, ¿no? Y ese es un dato no menor, ¿no? No, Porque es clave de que Abraham fue justificado cuando todavía ni siquiera existía la ley y cuando todavía ni siquiera él había sido circuncidado, no, tampoco. que era justamente la señal del pueblo de Dios. En aquel momento una persona que no estaba circuncidada era como un reo, es decir, no lo consideraban como pueblo de Dios, por eso, claro, por eso Pablo tuvo que circuncidar a algunos de sus discípulos, por eso había problemas. ¿Qué hacemos? Los gentiles se están convirtiendo, ¿los circuncidamos, no los circuncidamos? Había un problema en esto, ¿no? Ahora, Claro, Abraham... cuando Abraham recibe su promesa, todavía no está. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque lo vemos en Génesis 17, no busquen lógicamente, pero allí es donde Dios establece el pacto de la circuncisión como señal externa del pacto que había hecho, de la promesa que había hecho con él, ¿no? Cuando Abraham tenía 99 años. ¿eh? Y antes, en Génesis 15:6, fue cuando Dios hace la promesa y es justificado a Abraham, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15:6, antes, es decir, en Génesis 17, donde él se circuncida, Génesis 15:6, donde es justificado por creerle a Dios, ¿no? Es un dato que no es menor, ¿no? Allí es donde Abraham recibe la promesa de su descendencia tan numerosa como las estrellas y Dios justifica su fe. Entonces, primero Abraham cree y Dios lo justifica. Después, años más tarde, recibe la circuncisión. Una vez más, vemos acá este protocolo espiritual, podríamos decir. ¿Cuál es el protocolo espiritual de hoy? Que primero se cree y las acciones son los que van después del creer, ¿no? Dios lo que quiere, a ver, Dios no quiere que no tengamos acciones. No con eso, no pasa nada, solamente tengo que creer. No, Dios lo que quiere es que las acciones sean un resultado del creer. Como hablamos hoy, no de lo mucho que puedo hacer, ¿de dónde nace? Entonces, empezar desde creerle a Dios, de estar posicionado en Cristo, y desde ahí voy a tener acciones, porque lógicamente la vida de Cristo me va a impulsar a tener acciones, pero desde ahí donde nacen las acciones y no a la inversa, ¿no? Versículo 4 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Exactamente. Y en estos dos versículos quería leerlos en TLA que están un poquito más claros, ¿no? Porque cuando veníamos leyendo y estudiando, digo, bueno, ¿a qué refiere esto, no? Que no se trata de hacer algo porque lo merezco o no lo merezco, no, sino que se trata de qué es lo que Dios hace, ¿no? Con nuestras acciones. Y esto mismo, capítulo 4, versículo 4 y 5, pero en la versión TLA dice, ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por su trabajo no es ningún regalo. Es decir, cuando vos trabajás no es que te regalan dinero. Vos trabajaste, entonces recibís, ¿no? Sino que es algo que se le debe, ¿no? Por ese trabajo hecho. En cambio, dice Dios, declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Y esto ahí es donde me quería detener, ¿no? Porque dice, Dios declara inocente a un pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Eso es claro. Y ahí es donde radica la diferencia de qué hago y por qué lo hago, ¿no? Esto de saber de que la fe, esta fe que hablamos, ¿no? Esta fe que se toma como justicia, es en realidad ese 100% de confianza a mi Padre, a mi Dios, a mi Señor, no sé cómo le dirán, ¿no? Yo le digo papá, pero es tan importante entender de que mi confianza es 100% en Él.
Y cuando vos confías en alguien, es la primera persona que vas a consultar. Cuando vos confías en alguien, es a la que le depositas todo lo que necesitas, sabes que lo podés consultar, sabes que lo podés brindar. Entonces, de eso se trata, ¿no? No se trata de que nosotros merecemos o no merecemos porque yo hice, porque un día. No, no se trata de todo eso, sino se trata de saber de que mi confianza no está puesta en mí, ni en mi fuerza, ni en mi habilidad, ni en la inteligencia que pueda tener, sino en lo que Dios deposita en mí, y en pos de eso es que yo me muevo, ¿sí? Porque en ocasiones nos pasa, ¿no? Por ahí, cuando, qué sé yo, o hemos estudiado mucho, o nos gusta estudiar y siempre estamos capacitándonos en esto, en lo otro, ¿no? Y por ahí como que, por decirlo de una manera, como que la creemos. Entonces, en realidad yo puedo, porque si necesito algo, yo sé que tengo unas buenas ideas y puedo lograr algo, y en realidad no se trata de lo que yo pueda lograr desde mis buenas ideas. Porque si no, ya no estaría dependiendo 100% de Dios. No estaría confiando realmente en Dios. Estaría confiando en mi fuerza, en mi habilidad, en lo que yo sé o en lo que puedo lograr. Y cuando cambiamos, revertimos esta ecuación y decimos, en realidad mi confianza está puesta en Él. Y creo que Dios es el que me da las ideas creativas. Y creo que Él es el que pone en mí ese querer y ese hacer. Y creo que es Él en todo lo que yo haga en mi vida. Entonces ahí cambia, porque en realidad mi confianza no va a estar puesta en mi autosuficiencia o en lo que pueda lograr, ¿no? Hablando del mérito, sino en lo que yo pueda hacer por medio de su espíritu, ¿no? Ahora, qué interesante acá, porque como dije bien al principio, los judíos lo consideraban a Abraham como padre de la fe. A ver, eso lo vemos cuando lo increpan a Cristo, de que él realizaba milagros a través de... ¿Para qué cambié? Yo la cambié. Para que lo increpaban de que los milagros los hacían con el poder de Belcebú. Y ellos terminan diciendo ahí en Juan 8:39, porque nuestro padre es Abraham. O lo pueden buscar y dicen, no, nuestro padre es Abraham. ¿Cómo vas a decir eso? Ellos creían y estaban establecidos de que Abraham era el padre de ellos. Sin embargo, conociendo la Escritura y sabiendo de que Abraham había sido justificado por la fe y todo lo que había logrado era a través de la fe, exigían obras todo el tiempo, ¿no? Vemos la ceguera espiritual que tenían aún ellos teniendo como maestro aquel que le mostró un camino completamente distinto al que ellos habían, al que ellos estaban caminando. Porque dicen, no dijeron, tenemos a Moisés, que fue de donde vino la ley, tenemos a Moisés como padre. No, tenemos a Abraham en nuestro padre. Sin embargo, no lo lograban ver, ¿no? Qué interesante ese dato para poder prestar atención. Y otro dato interesante que veía es que Abraham eh, creyó en Dios sin haber tenido un ejemplo anterior que le haya dejado un legado de fe. Es decir, porque a veces pensamos de que a veces ponemos excusas o queremos justificarnos, pero Abraham venía de una familia en la cual era completamente idólatra, no tenía ningún reflejo ni ningún espejo de poder seguir a Dios, y aún así él elige y opta por Dios, ¿no? Y esto es Y tremendo. obedece a Dios. Y Tremendo. acompáñenme ahí, si lo quieren buscar en Josué, si no se los leo, Josué 24:2, para poder argumentar bíblicamente esto que estoy diciendo. Josué 24:2 dice, la NBI dice, Josué dijo al pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Teraj, el padre de Abraham, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Esa era la realidad. Adoraban a otros dioses, pero, y ese pero me encanta de Dios, ¿no? Porque decir, pero, es como decir, no me importó esa familia, de dónde venía, no me importó esa realidad natural, pero yo tomé de ese lugar a Abraham. Lo tomé, antepasado de ustedes, yo lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Qué lindo es poder ver esto y poder comprender de que sin importar las circunstancias que nosotros estemos viviendo,
de dónde vengamos, quién está a nuestro alrededor. Sin importar eso, nosotros somos los que decidimos seguir a Cristo o no. Nosotros somos los que decidimos ser aquellos, así como Abraham, que dijo, no me importa todo lo que crean mis padres, no me importa todo lo que crea mi entorno, yo elijo creerle a Dios, yo elijo seguirlo a Él. Y eso fue lo que él hizo, ¿no? En ese contexto es donde Dios lo separa, ¿eh? Por eso dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Eh? Ni siquiera se la mostró, era caminar en fe. ¿Eh? Dios elige a Abraham no por méritos como venimos hablando, sino por gracia. Y eso muestra que la fe y la justificación no dependen de la herencia cultural o religiosa, sino de responder a la voz de Dios. De responder a la voz de Dios, ¿no? Claro, y como hablábamos la semana pasada, no se trata de que si naces en un hogar en el que creen en Cristo, en que conocen a Cristo, ya estás eximido de decir, bueno, me rindo al gobierno de tu vida, ¿no? No, se trata de entender de que todos individualmente somos los que decimos, sí, respondemos a ese llamado de Dios, porque en realidad Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos amó desde antes que nosotros le digamos que sí, Él estaba esperándonos, ¿no? Pero es importante entender que individualmente cada uno tiene que decirle, sí, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu gobierno, quiero ser tu hijo, quiero ser gobernado por vos, quiero disfrutar de la plenitud de tu vida, ¿no? Y esa es una oración o es una decisión que uno individualmente tiene que tomar, ¿no? Y que es este reflejo, ¿no? Que vemos ahora en Abraham, ¿no? Que es el que estamos hablando ahora específicamente, que él salió de la tierra, de su casa, de la casa de su padre, y es verdad, ahí es Génesis 1 que habla del llamado de Abraham, no diste, vete a tal lugar, ¿no? O como diríamos hoy, te mando la ubicación y vení, no. Era ir hacia donde Dios le diga. ¿Y cuál era el lugar? Y la realidad es que todavía Dios no le había dicho, dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y vemos cómo inicia ahí todo un proceso que dura varios años hasta poder encontrar su lugar, su casa, su espacio en el que Dios le dijo, es acá, ¿no? Entonces es tan importante entender esto que no se trata de que, bueno, no, lo que pasa es que si yo no puedo ver algo y no se trata de lo que yo veo, es tener fe en que Dios es el que está gobernando mis pasos, mis decisiones, ¿no? Y se fue con una promesa de Dios, dijo, no, yo te voy a dar una descendencia. Y ¿saben cuánto tiempo tardó esa promesa en llegar, Abraham? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar ese hijo de la promesa? A ver, ¿cuánto? No, ¿cuánto tiempo tardó en llegar esa promesa? ¿Cuánto tiempo esperó? Vamos a verlo, mire, en Génesis. Porque hablamos de que En Abraham Génesis 2, tuvo la promesa, ¿no? Ahí leímos Génesis 12. Claro, ¿cuánto tiempo pasaron? Bien, vamos a ver, exactamente. Dice, Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Génesis 12:2 al 4 voy a leer. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como Señor se lo había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Anoten ahí, 75 años tenía. Génesis 12:4 dice que cuando Dios le dio esa promesa de que iba a ser un hombre con descendencia, ¿no? Él tenía 75 años, ¿no? Después, más adelante en Génesis 21:5 dice, y Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Ahora bien, sí, 25 años. 25 años tardó esa promesa. ¿No? Tardó esa promesa, pero quiero que veamos una cosa. Abraham no dice cuántos años tenía Sara, porque en aquel tiempo, viste, la mujer ni la nombraban. De casualidad nos enteramos que era Sara. Pero cuando sale de su nación, de Ur de los Caldeos, sale con Sara, ¿no? Sale con Sara, sale con Lot, ¿no?
Abraham tenía 75 años, no sabemos cuántos años tiene Sara, pero creo que lo dice la palabra. Si lo busco lo voy a encontrar porque te das cuenta, pero no creo que se lleve muchos años, creo de 5 años por ahí. Pero lo que es extraordinario es esto, que Sara sale de Ur de los Caldeos siendo estéril. ¿Por qué? Porque ese hijo lo estaban buscando ya años hace, no se sabe cuánto. Pero Abraham tenía 75 años, calcularle que no sé, Sara tendría 70. Ya, ¿cuánto tiempo? Porque ellos cuando se casaban lo primero que hacían era tener hijos. Esa era la descendencia, eso era todo. O sea que... De hecho, vemos ahí cuando Sara, ¿no? Porque todos dicen, no, bueno, pero Abraham, en ocasiones yo he escuchado esta frase, no, pero Abraham no tuvo fe porque después tuvo el hijo con Agar. Y en realidad la que insistió ahí fue Sara, ¿no? Y dijo, eso lo encontramos en Génesis 16:15, ¿no? Que es cuando Sara intenta ayudar a Dios diciendo, bueno, está pasando el tiempo, no estamos teniendo nuestra descendencia. Recién veíamos que en el capítulo 15 Abraham vuelve a encontrarse con Dios y Dios le reafirma su promesa y le dice, ¿no? Quédate tranquilo que vas a tener tu descendencia, porque Abraham le tienen ahí como una conversación en la que no, pero fíjate, voy a tener que dejarle todo a mi criado, no tengo descendencia, y dijo Dios, no, tranquilo, vas a tener tu descendencia, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo 15. Entonces, ahí vemos en el relato del capítulo 16 que Sara como que le agarra esa desesperación, ¿no? Ella continúa estando estéril y ella le da a su esclava, a Agar, y Agar enseguida quedó embarazada. Es decir, el problema no estaba en Abraham, sino en ella. Ella estaba estéril, ella no podía concebir, ¿no? Y habla de que tenía varios años, ¿no? Y en Génesis 16:15, y cuando nace este hijo Ismael, ¿no? Y ahí Abraham tenía 86 años. 86 años tenía cuando nace Ismael, ¿no? Y vemos más adelante cómo Dios cumple esa promesa y dice, no. ¿Y qué va a pasar con Ismael? Le dice Abraham a Dios, ¿no? Vemos en el 17, porque si vamos haciendo todo lo que sucede, ¿no? Y vamos chequeando bien la historia, vamos leyendo, ahí en el 17 Dios le dice a Abraham, no, o sea, Ismael va a ser bendecido, lo va a hacer fructificar, todo, pero mi promesa estará sobre el hijo tuyo que yo te voy a dar. ¿Cuántas veces? Entender de que no se trataba de la ayuda que uno, bueno, Sara lo ayudó, ya tiene Ismael, asunto arreglado. No, Dios prometió de que iba a salir de ese vientre estéril en el cual nadie daba hoy en día, nada, ¿no? Hoy en día pasa también porque Dios, aquellas personas que tienen en su corazón tener una familia, no tienen que esperar que Dios me va a confirmar tener una familia, no, porque el diseño de Dios es la familia. Entonces, salvo que vos tengas el don de continencia y no necesites estar con alguien, todos somos llamados a tener una familia y a multiplicar, ¿no? Sí. Es como decir, ¿estoy llamado a vivir o no? Sí, lógicamente que sí. Entonces, qué interesante ver acá también el paralelo en aquellos jóvenes que tienen una persona que Dios ha separado y ya sabe cuál es esa persona para poder tener una familia, pero por no esperar en los tiempos de Dios, ayudan a Dios y se casan con personas equivocadas. ¿No? De la misma manera que pasó con Sara, que apresuró los tiempos y terminó formando a Ismael, que es de donde vienen los enemigos acérrimos, el actual Irak, que hoy sigue peleando con Israel. Entonces, de la misma manera, ¿cuántas veces nosotros podemos estar equivocándonos en los tiempos porque no logramos esperar en los tiempos de Dios a la persona que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo lo he contado un montón de veces. Yo me casé a los 33 años, pero si era por mí, yo a los 20 años ya me casaba. Yo ya quería tener una familia, pero no fueron los tiempos míos, fueron los tiempos de Dios. Y ahí donde uno es procesado y ahí donde la fe nuestra es probada. Por eso es tan importante entender de que cada uno de nosotros somos probados en distintas áreas para poder permanecer en esta fe y poder realmente ser agradables delante de Dios. Y ser efectivos, porque Él es el que prepara los caminos donde nosotros vamos a transitar, dice la palabra de Dios, ¿no? Y ser efectivos 100% para el avance del Evangelio cuando somos obedientes y sabemos esperar, ¿no? Y entender de que a veces los tiempos de Dios
nada tiene que ver con este reloj, ¿no? Con este tiempo cronológico en el que nosotros nos basamos de que si pasaron 2 horas tiene que responder porque si no, y Dios no vive acelerado como nosotros, Él vive en la eternidad y sabe todo lo que va a suceder, ¿no? Versículo 6, Romanos 4:6 dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de la ley. Es decir, ¿a quién se le justifica por fe? Bueno, David está diciendo lo mismo. Ahora toma un ejemplo de un rey, del rey David, que para ellos era lo top, ¿no? El rey top. Es decir, no solamente está tomando el ejemplo de Abraham, sino ahora le dice, dichosos aquellos, versículo 7, ahora está citando lo que dijo David, que ahora lo vamos a leer, que es el Salmo 32. Versículo 7, dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones cuyos pecados son encubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta, ¿no? Y acá vemos justamente lo que pasó, cómo David escribe esto, que esto lo escribe después de haber tenido el pecado con Betsabé y haber matado a Urías Eteo y haber sido confrontado con el profeta Natán. Después de esta realidad, él escribe el Salmo 32, pero lo que experimenta en el Salmo 32, David, es que él recibe el perdón de gracia, que él es justificado por la fe de gracia, sin haber tenido que hacer algo para poder accesar a eso, ¿no? Y lo leemos en el Salmo 32. ¿Quieren acompañarme? Versículo del 1 al 4, que dice así, Salmo 32, versículo del 1 al 4. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardó silencio, ¿saben cuánto tiempo guardó silencio David, el pecado? Un año entero estuvo, ocultando el pecado que él había asesinado, ¿no? Y dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, ¿no? Pesaba sobre mí porque lo estaba llamando a un arrepentimiento. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi Señor, ¿no? Qué hermoso poder vivenciar ahí la justificación y la gracia también en las canciones de David. Continuamos, versículo 9. Del capítulo 4 de Romanos. Volvemos a Romanos. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significa? Porque acá en NBI sale 2 veces Selah. ¿Qué significa Selah? En los salmos, el Selah es un interludio de música. Son canciones. Es decir, como son canciones, ese es el momento donde hacían el instrumental de la música y después volvía a la letra más adelante. En música se llama interludio, nosotros lo podemos llamar como la música. Cuando toca el punteo de la guitarra eléctrica. El silencio, ¿no? No. NTV dice interludio, claro. En NTV dice interludio. Claro, porque en música, hoy en día, nosotros le seguimos diciendo interludio. Versículo 9. No, el Selah no tiene nada que ver con el silencio. Versículo 9 de él, volvemos a Romanos, ¿sí? Romanos 4:9 dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Es decir, nosotros hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. Versículo 10. ¿Ven ahora? Porque lo lleva a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? El contexto en el que estaba Pablo. Estaban ahí como que Pablo le hablaba a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá, no? Entonces, ¿qué pasa? Esta dicha del ser justificado, esto de la justicia de Dios. Entonces, ¿a quién llega, no? Estas preguntas como claro, por eso está... pastor, como que se pregunta y se autorrepregunta y nos ayuda a nosotros también poder entender lo que sucedía, ¿no? Exactamente. Versículo 10, por eso dice, ¿y bajo qué circunstancias sucedió esto? Esto de que Abraham fue justificado por la fe. ¿Fue antes o después de ser circuncidado?
antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se había tomado en cuenta por la fe. Es decir, fue justificado, ¿no? Recibió la promesa de todo por medio de la fe. Y acá es interesante también hacer un paralelo. ¿Por qué? Porque hoy en día a veces también queremos agregar obras para que estén justificando esta salvación. ¿Cómo qué obras se les, a ver, qué obras se les ocurre a ustedes hoy en día de que si no haces eso no podés ser salvo, de que es obligatorio? ¿Recuerdan alguna? Bueno, también el bautismo, muy bien, ¿no? El bautismo se enseña en muchos lugares de que si vos no sos bautizado no puedes ser salvo. Esto es lo mismo, o también no podés participar, ¿no? Esto es lo mismo a lo que está diciendo acá. Si no tenés la circuncisión, no sos del pueblo de Dios, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es un acto exterior que no hace más que evidenciar algo interno, ¿eh? El bautismo lo que evidencia es la realidad interna nuestra, pero no es algo que sea necesario para la salvación de ninguna manera, ¿no? Dice, Continuaba en realidad diciendo. continuado, dice, por tanto Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Versículo 12. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, ¿quiénes son esos? Siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Y qué bárbaro, ¿no? Porque nuevamente nos recuerda que no se trata de nuestra capacidad. Nuevamente nos recuerda, porque ahí vemos los judíos tenían que cumplir la ley, tenían que circuncidarse. Hoy en día muchos sucede esto, ¿no? De que tenés que bautizarte, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y es tan glorioso que no se trata de cumplir las normas humanas o eclesiásticas, que varias instituciones eclesiásticas las han establecido como la norma para poder accesar a Cristo o a la salvación, a no perder la salvación y todo ese debate, sino que se trata de poder saber de que si yo entiendo lo que es la fe en Cristo, ¿no? Que es lo que nos hace parte de esta familia de la fe, entonces ahí es donde yo recibo esa justificación, ¿no? Porque el crecer en el conocimiento de la vida de Cristo, el venir, el congregarnos, el dar con generosidad con las finanzas para el avance del Evangelio, el querer ser parte de un cuerpo, todo eso es esa vida que está en nosotros que empieza a florecer y que empieza a dar fruto. No es una obligación, no es tengo que ir a la reunión porque si no, ¿no? Esa es parte de la vida de Cristo que está en nosotros cuando le decimos sí, cuando entendimos lo que era la cruz, cuando entendimos lo que es la justificación que recibimos por medio de la cruz, ¿no? Y no dar por sentado de que tengo que cumplir por las normas, ¿no? Y no decir, bueno, no, pero a mí siempre me enseñaron que era de esta manera. Bueno, si siempre supiste que era de esa manera, hoy sabe que no es así, ¿no? Hoy tenemos esto de reaprender muchas cosas, de significar muchas cosas, ¿no? Y revalorizar otras que en ocasiones hemos dejado de lado para poder entender, ¿no? Y bueno, ahí en Gálatas 3, 6 y 7 nos habla de esto, ¿no? De esta afirmación que recién leíamos que es tan linda, ¿no? Que dice el versículo Gálatas 3, 6 y 7 en NBI, dice: así fue como Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y nuevamente, la fe no se refiere a lo que yo creo que va a suceder, sino es la fe en Jesucristo. La fe en ese plan glorioso que fue la cruz, ¿no? Que es mucho más que un evento, sino que es algo que cambió nuestras vidas, la humanidad y demás, ¿no? Y bueno, y también esto, ¿no? Que el pastor nos decía desde que puedan leer el libro de Gálatas, que estuve investigando, ¿no? Y según los historiadores, hay igual ahí más o menos un tema con la fecha exacta de cuándo fueron escritas estas cartas a Galacia y a Roma,
pero dicen que fue primero a Galacia, es decir, la de Gálatas, y después fue la de Romanos, la que hoy tenemos nosotros como Romanos, y que es importante entender que todos recomiendan esto, ¿no? De poder leerlos juntos, así que también los animamos a que lean el libro de Gálatas, porque habla mucho del mismo tema que el libro de Romanos, y es tan lindo cuando uno puede investigar, puede crecer en el conocimiento de la vida de Cristo, porque sin duda que es esto, ¿no? Porque en realidad lo que sucedía era que en aquel entonces lo que sucedía con los hermanos de Gálatas, ¿no? Los de Galacia, es que ellos respetaban mucho la ley judía, ¿no? Y Pablo estaba como tratando de romper esos paradigmas y esas estructuras que hoy decimos nosotros de la religiosidad. Bueno, Pablo también estaba abocado en aquel entonces a eso, ¿no? Y a ellos le importaba la promesa de Dios, pero desde el lugar de no ver lo que Dios hacía y que hizo por medio de Cristo, sino no, tienen que cumplir la ley, tienen que hacer lo que, si era judío, tenías que seguir a la ley de Moisés sí o sí. Y a los que empezaban a caminar en esto de conocer a Dios, bueno, tenían que circuncidarse, tenían que cumplir la ley de Moisés para que puedan ser parte. Y ahí Pablo empezó a decir, no, no se trata de ellos. Miren a Abraham, ¿no? El referente que ellos tenían en ese momento. Mírenlo, que él creyó sin haber visto. Él creyó, hizo sin haber tenido una ley. Y es hacia ese lugar que él nos remontaba, ¿no? Y es lo que hoy, ¿no? Dios nos demanda constantemente, de que vayamos a la vida de Cristo, vayamos a que su naturaleza sea expresada por medio de nosotros, y no las estructuras humanas que en ocasiones han entorpecido y han dividido tanto, ¿no? Lo que es la familia de la fe. Versículo 13. Dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven, versículo 14, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría para nada. La ley, en efecto, trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que no son también sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común, como leímos hoy en Gálatas, ¿no? Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran, ¿no? Qué linda palabra. Que claro, ven cómo ahora está tan claro todo lo que estamos leyendo. Por eso era tan importante poder poner a Abraham en el lugar correcto, a nosotros en el lugar correcto, para poder comprender todo este contexto que está hablando en base a que no es a través de la ley. Y vuelvo a decir esto, llevémoslo hoy al presente. La ley, no pensemos como aquellos judíos que existen. A ver, hace poco me encontré con una alumna que estaba vendiendo instrumentos. ¿Por qué vendés instrumentos? No, porque cerramos la iglesia. Uy, no te puedo creer. Cierran la congregación, sí, pero no siguen, no, ahora somos todos judíos. Ahora son judíos mesiánicos, no, judíos mesiánicos no. Es decir, sigue funcionando, sí, no sé dónde se congregará, por ahí de una manera virtual, pero sigue estando este movimiento, ¿no? Este movimiento, esta religión del judaísmo, ¿no? Hermosos el judío mesiánico, ¿no? Pero cuando no es mesiánico, estamos ante personas que se basan solamente en estructuras y leyes. Pero sin ir tan lejos, nuestros hermanos por los cuales oramos, siguen a veces pensando de que es a través de acciones. Y cuando pensás que es a través de acciones, estás parándote en un legalismo, estás parándote en la ley, no estás parándote en la gracia, ¿no? Continuamos. ¿Querías decir algo vos? No. Venimos bien. Cualquier pregunta que tengan en el Zoom pueden también hacerla, ¿no? Versículo 18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza,
Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Y qué bárbaro, ¿no? Porque cuando Dios lo llama a Abraham, esto que hablábamos hoy del capítulo 17, ¿no? No solamente le confirma el pacto que tenían, sino que le cambia su nombre, ¿no? Ya no será llamado Abraham, sino que será Abraham, que es el nombre que hoy nosotros utilizamos para con él cuando citamos. Y qué lindo porque eso nos habla de identidad, ¿no? Y pensaba en esto, esa identidad que nosotros podemos encontrar en Cristo cuando le decimos sí, ¿no? Y cuando empezamos a sabernos hijos de Él, nuestra identidad empieza a ser transformada a su imagen, ¿no? Como un día fue perdido en el Edén. Y pensaba en esto, que en ocasiones por ahí tenemos dificultades, de decir, no, pero no puedo lograr conectarme con Cristo porque, o con Dios, porque yo siento de que cuando le dicen padre, yo con mi papá, no sé, tuve una mala experiencia y no puedo darme cuenta qué tan grande amor tuvo conmigo, ¿no? Pero cuando empezamos a dejar que su vida empiece a transformar nuestro interior, ya lo que concebíamos de padre, lo que concebíamos de las distintas circunstancias, de lo que es la hermandad, de lo que es la familia, de lo que es trabajar en cuerpo, como un equipo, ¿no? Nosotros con el pastor usamos muchos equipos de trabajo, ¿no? No solo una persona. Y que en ocasiones no puedo encontrarme con mi compañero porque no puedo, porque me parece que esto, me parece que lo otro. Y cuando Dios empieza a hacer su obra en nosotros, nuestra identidad es restaurada y es una identidad nueva que nace desde la vida de Él en nosotros. Entonces nuestro bagaje y todo lo que traíamos es sanado por Dios y empezamos a fluir no desde nuestra identidad que estaba un poco rota y Dios la acomoda, sino desde su vida a través de nosotros. Y qué glorioso poder ver esto, ¿no? Y lo vemos en varias partes, Por eso, inclusive acá, por eso ¿no? la vida del cristiano dijimos que es por fe, y en eso conlleva justamente de cada día pararme desde la identidad que Dios me dio y no desde la que yo tengo. Cada día cuando me levanto, cuando comienzo el día, yo puedo decidir pararme desde qué realidad voy a mirar la vida. Voy a mirar desde la realidad mía o desde la realidad de Cristo, ¿no? Estamos en Cristo, ya así como fue cambiado el nombre de Abraham, nuestro nombre es cambiado. Ya no soy simplemente Facundo, ya no soy simplemente Ricardo, ahora soy un hijo de Dios. Hay una identidad, hay una herencia, soy justificado, es decir, hay un montón de cosas que ya me pusieron desde otro lugar. Pero mañana cuando me levanto, yo sigo viendo a Ricardo en el espejo, yo sigo viendo a Duilio, yo sigo viendo a la misma persona. Claro, en lo natural. Pero en la fe yo tengo que caminar desde otro lugar. Y ahí es donde se empieza a activar y ahí es donde empiezo a crecer y donde empiezo a ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque si crees verás la gloria de Dios. No es ver la gloria de Dios para creer. Es creer y caminar en esa fe constantemente y generando y viendo cada escenario en los cuales Dios nos pone como un lugar en el cual es una ganancia, en lo cual es una posibilidad para poder expandir y impartir la vida de Dios a través de nuestras vidas, porque nosotros ya no soy aquella persona, yo ya soy otra persona. En Cristo soy otra persona porque Dios me cambió esta identidad, ¿no? Y eso lo tenemos que vivir por fe, cada día. Continuamos. ¿Querés agregar algo? Seguimos con el versículo 19. Versículo 19 dice, su fe, hablando de quién? De Abraham. Sigue hablando de Abraham. O sea, su fe no se debilitó. Sin miedo, sigue en el libro. Su fe no se debilitó, exactamente. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ese unos 100 años, es decir, no que tenía 100 años, ¿no? Ya dijimos la edad que tenía. Dice, ante la promesa de Dios, versículo 20, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Qué lindo eso. Se reafirmó en su fe y dijo, no, esta realidad, es como que Abraham dijo, esta realidad no la acepto. No me importa lo que vea, no importa lo que vea mi cuerpo, yo le creo a Dios, se reafirmó en su fe y ¿qué dijo? Gloria a Dios, porque vos sos poderoso, vos tenés el control, creo en vos, porque el creerle a Dios es una decisión nuestra.
Nosotros decidimos creerle a Dios. Qué tremendo. Dice, versículo 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Por este convencimiento interno que tenía Abraham de saber que Dios lo podía hacer. Y esto, ojo con esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que está en nuestro corazón. Dios sabe cuando le creemos o cuando no le creemos. No hace falta decir una palabra. Dios sabe cuando internamente yo digo, no, yo te creo a vos. Yo te creo a vos. Yo te creo a vos. Y ese convencimiento interno, así como lo tuvo Abraham, lo tenemos que tener nosotros y es lo que genera que Dios se agrade y que cumpla justamente lo que Él diseñó para nosotros, ¿no? Por eso, plenamente convencido, versículo 21, de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe por justicia. Y fíjense ahora, versículo 23. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Y fíjense lo que dice, Dios tomará en futuro, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Por qué en futuro? Porque se activa cuando creemos, aunque ya se haya efectuado antes, ¿no? Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Qué tremendo capítulo, cuánto hay para sacar, para extraer y para realmente poder nosotros tener un espejo, porque si bien nosotros aprendemos lógicamente de Cristo, que es el modelo óptimo, está buenísimo también poder aprender de este tipo de Abraham, porque Abraham era un pecador, Cristo no pecó nunca. Abraham tenía, a ver, era mentiroso, Abraham tuvo un montón de situaciones que lo hacen parecido a cada uno de nosotros, pero aún así en esa situación, en esa circunstancia, él le creyó a Dios y Dios lo caminó con él, Dios fue amigo de Dios. A ver, lo que Dios hizo con Abraham es lo que hace con cada uno de nosotros en las mismas situaciones, en las mismas circunstancias, porque tenemos la misma naturaleza. Es más, nosotros vamos con ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos con ganancia? Porque portamos al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y me gustaría terminar, como estamos con el tiempo, ¿algo para agregar vos? No. Me gustaría terminar con Gálatas nuevamente, en la versión NTV. Ya el capítulo terminó. Dijimos igual que este capítulo tendría que terminar en el versículo 1 de Romanos 5, que dice, en consecuencia, como decir, con conclusión de todo, dice, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, punto final y ahí donde termina. Ese sería el final. Pero me gustaría terminar con Gálatas, porque vemos acá un paralelo entre estos dos capítulos que es totalmente evidente. Pero fíjense lo que dice Gálatas 3, versículo 6 al 9 en NTV. Y ya terminamos. Dice, ¿lo tienen ahí? Le doy tiempo para que lo busquen. ¿Tienen? Bien. Gálatas 3, 6 al 9. Dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, es decir, cada uno de nosotros, ¿no? Es más, las escrituras, ya lo leímos esto, previeron, es decir, vieron de antemano este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos
a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, y acá quiero terminar, ¿no? Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. No por causa de su acción, no por causa de que salió, no por causa de que hizo, sino de que creyó, ¿no? Exacto. Creyó en la palabra de Dios. A pesar de que, ¿no? Como vimos recién en el libro de Génesis, que esa promesa que Dios le dio de la descendencia tardó 25 años, no 25 días, y qué bárbaro, porque él estaba sostenido en esa palabra de Dios. Y como recién decía el pastor, no, nosotros corremos con esa ventaja de saber que nosotros tenemos su vida en nosotros, y cuánto más que nos beneficia, ¿no? Así es. Hasta ahí, entonces, que podamos absorber esta palabra y que podamos tomar esta determinación de caminar cada día en esta fe, en el calibre de esta fe que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros, para que realmente podamos acceder a estas bendiciones. Porque si sabemos que toda bendición, hemos sido con toda bendición bendecidos en los lugares celestes, como dice Efesios, si vos no lo creés, no recibís nada. Si vos no lo creés, vivís desde una perspectiva completamente distinta. Por eso es tan importante caminar desde ese lugar, ¿no? Por eso dice, lo último que leí, de Gálatas 3:9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Eh? Muy bien, hasta acá entonces Romanos 4.